todos los que nos están acompañando en este ciclo de 5 programas que tienen que ver con la previsión social en nuestra sociedad, en la sociedad chilena. Lo que primero debemos señalar es que estos programas llamados los beneficios de cotizar son parte del proyecto de difusión de beneficios de cotizar de forma temprana para las regiones de La Serena, O'Higgins, Talca y Chillán, en un programa ejecutado por el diario El Rancagüino y que es financiado por el Fondo para la Educación Previsional, el FEP, para quienes lo conocen de esta forma, y es administrado por la Subsecretaría de Previsión Social de Gobierno de Chile. En el primer capítulo hablaremos de las mujeres y las medidas que incluyen a estas y a su familia en el sistema previsional. En comparación a los hombres, las mujeres se encuentran en una situación de desmedro en materia previsional, provocada, entre otras razones, por el contexto laboral y cultural, como la persistencia de los roles de género, en que las mujeres aparecen vinculadas a las tareas del hogar, cuidado de los niños y adultos mayores. Estas son percepciones que generan gran diferencia de oportunidades y de participación laboral en las mujeres, derivando en lagunas previsionales, en menos ahorro previsional y, en definitiva, en pensiones que son menores. Esto se ve profundizado, por ejemplo, por las brechas salariales entre hombres y mujeres, la mayor esperanza de vida de ellas y un menor periodo de ahorro previsional. En el contexto de la pandemia, estos aspectos se han acrecentado, generando un retroceso de una década en la inserción de la mujer al mundo laboral en nuestro país. Para hablar de este tema, los invitamos a revisar la entrevista con Paz García, quien es experta en equidad de género y actualmente se desempeña en el sector privado ayudando a ONU Mujeres. Hola Camila, mi nombre es Paz García, yo soy especialista en temas de diversidad, inclusión e igualdad de género, trabajo como especialista para el sector privado en ONU Mujeres y soy socia RedMat hace casi 2 años. Perfecto, Paz. Mira, nos gustaría partir esta conversación comentando cuáles son las brechas de género más importantes que tú aprecias en la actualidad. Buenísimo tema. Básicamente yo las organizaría, se organizan en 3 grandes temas, ¿sí? La participación laboral de las mujeres, el tema de la brecha salarial y la desigual distribución de corresponsabilidad de labores de cuidado y la baja participación que las mujeres tenemos en los cargos de influencia, que eso tiene impactos importantes. Cuando hablamos de baja participación, especialmente Chile tiene la más baja participación de mujeres a nivel latinoamericano, que en tiempos prepandemia logramos llegar casi al 50%, pero en la peor época de la pandemia caímos y retrocedimos 10 años, bajamos un 41% la participación laboral femenina y ahora estamos recuperando un 45%, pero igual es bajísima. El otro tema es que dónde nos ubicamos, si las mujeres trabajamos y las que logramos trabajar, dónde nos ubicamos, y ahí entra todo el tema de los estereotipos tradicionales. Normalmente nos ubicamos en labores que son extensiones de roles de cuidado. Las mujeres en salud, por ejemplo, el 70% de la fuerza laboral de salud son mujeres, el 97% de labores de cuidado las hacen las mujeres, y son todas carreras o funciones y labores que al estar asociados a labores de cuidado o una extensión de labores de cuidado son menos remuneradas y tienen menos valoración. Aún así estamos trabajando y la brecha salarial, o sea, por un mismo trabajo, por un trabajo que tiene el mismo valor, a las mujeres se nos paga un 27% menos en general, ¿sí? O un 25% se habla de que es la brecha salarial. Pero esto no quiere decir, porque las empresas dicen, no, en mi empresa no hay brecha salarial, le pagamos a todos lo mismo. No es que vayan a decir, te vamos a contratar a ti como periodista y a ti te voy a pagar menos. No es explícito, pero tiene que ver en cómo se reparten los bonos de participación, las menos posibilidades que tenemos las mujeres al tener que conciliar con maternidad, las posibilidades de hacer horas extra o de estar en esos espacios de socialización donde se generan los lazos de confianza que después se traducen en que te promuevan, por ejemplo. Entonces, son cosas que se van, que no son tan visibles y tan obvias en cómo se estructura el tema de la brecha salarial. Bueno, y la tercera gran brecha y gran tema es que no es posible, ¿cierto?, que los países aspiren a lograr el desarrollo sin las mujeres en cargos de influencia, en la participación de toma de decisiones. Entonces, eso está medido hoy en día, lo mucho que pierden los países en términos de su productividad
al no tener mujeres o no tener equipos balanceados. Y eso hoy en día cobra mayor relevancia porque se ve que los equipos balanceados son mucho más eficientes en hacer frente a escenarios tan difíciles, ¿cierto? Y desafiantes como los que vivimos ahora, con todos los cambios de la pandemia, la incertidumbre, el cambio de la estructura laboral, etcétera. Entonces, esas brechas, hay una razón de por qué son tan relevantes, ¿sí? Hay brechas, hay un tema de que no podemos optar al desarrollo dejando a la mitad de la población, porque no es que seamos una minoría, somos la mitad de la población atrás. Entonces no es solo, tú lo puedes mirar el tema de género desde un enfoque de derechos, pero también de que son negocios más, o sea, que el desarrollo y las empresas no pueden ya permitirse ser competitivas si no incorporan este enfoque. Y de lo que tú me comentabas y la información que tú manejas al respecto, ¿por qué crees que se están dando estas brechas? Bueno, son estructurales y tienen que ver mucho con los estereotipos. Y cómo desde pequeña las mujeres, porque esto está muy medido, la Red Mat justamente sacó un estudio de si había alguna diferencia en las capacidades de líderes mujeres y hombres. Y está absolutamente medido que no es que hayan diferencia en las capacidades, todos tenemos el mismo potencial de inteligencia, de inteligencia emocional incluso, que siempre se atribuye más a la mujer. Pero tiene que ver con a dónde nosotros estamos expuestas. Desde chica te refuerzan ciertos roles y modelos diferenciados a niñas y niños, que eso se traduce que en el colegio se vayan estimulando en los niños juegos de mayor asociados a la ingeniería o a la matemática o a la tecnología, y a las niñas todo lo que tiene que ver con lo que yo te decía de extensión de labores de cuidado. Entonces, que cuidemos a la guagüita, que seamos enfermeras, que seamos profesoras, pero no se nos promueve que estemos, y por eso hay una brecha enorme de mujeres en carreras STEM, que son de ciencia, tecnología, matemática, ¿cierto? Y ahí es donde tú te vas ubicando, esto es inconscientemente, pero te vas en el fondo identificando con carreras que refuerzan el estereotipo de género que te fue a la vez reforzado por tus padres, la escuela y la sociedad desde pequeña. Por eso es tan importante y se trabaja tanto en lo que son los sesgos hoy en día, porque si no partimos con esa educación, se perpetúa lo mismo, se va perpetuando esta diferenciación de roles de acuerdo al sexo, que en el fondo lo que se traduce es que te genera menos oportunidades a ti como mujer, de desarrollarte en más áreas. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres o muchas mujeres dejan su carrera laboral o tienen lagunas asociadas a la maternidad. Y eso tiene que ver con que hay una desigual distribución en las labores de cuidado. Ahora que tenemos, por ejemplo, las licencias parentales, los hombres no se las toman, aun cuando existe la posibilidad de hacerlo. Las empresas lo promueven, pero culturalmente el hombre todavía no está abierto a participar en las labores de cuidado con su hijo o hija desde la más temprana edad. Y eso evidentemente tiene un impacto en el desarrollo de carrera de las mujeres. Conversábamos también acerca de los trabajos y las remuneraciones de las mujeres. ¿Por qué las pensiones de las mujeres son más bajas al momento de jubilarse? Bueno, yo creo que ese es el indicador que te dice con mayor claridad el tema de las desventajas a las que estamos expuestas las mujeres. Primero, porque si tengo menos posibilidades de trabajar y entrar al mundo laboral, ¿cierto?, voy a tener menos posibilidad de imponer y de tener seguridad social. Segundo, si llego a trabajar, me van a pagar menos. Y tercero, si llego a trabajar y asumo sola los cuidados de la maternidad, evidentemente voy a quedar en desventaja, voy a tener lagunas, voy a tener menos posibilidades de ascender en mi carrera profesional y de optar a mejores cargos y mejores puestos. Y todo eso se traduce en que después mi pensión se va a ver disminuida y la focalización de la pobreza en las mujeres, en las mujeres de mayor edad. Entonces es toda una cadena de temas que probablemente en la temprana edad o cuando empieza a trabajar no lo visibiliza como relevante, ni siquiera se preocupa de esto de la brecha salarial, pero que finalmente tiene un impacto muy negativo, pensando además que las mujeres vivimos más años. Pensando también en la actualidad y en la situación sanitaria en la que nos encontramos, ¿cómo la pandemia ha ido afectando todo esto que hemos ido conversando? Bueno, yo creo que a lo que se ha visto más impactado ha sido la pérdida, el retroceso que hablamos de 10 años en términos de participación laboral, que cayó, como te contaba, de un 50 a un 41% en la época más tremenda.
pero además la dificultad de las mujeres de volver a trabajar, porque como las redes de apoyo se cerraron, los colegios, los jardines, las escuelas, no pudimos llevarle los hijos a los papás o a las familias que siempre nos ayudaban, entonces nos quedamos sin redes de apoyo. Sin redes de apoyo no hay ninguna posibilidad que yo vuelva a trabajar, ni una. Y creo que mirándolo desde un lado positivo, lo que hizo la pandemia fue visibilizar la desigual distribución y carga que hay en las labores de cuidado y trabajo doméstico. Porque ahora nos juntamos todos en la casa y los que trabajamos remotamente, la mujer, el marido, etcétera, nos dimos cuenta de que aparte del trabajo había que hacer trabajo de cuidado y había que hacer trabajo doméstico. Y no es justo, ¿cierto? Y está también medido que las mujeres destinamos 3 horas más, ¿sí?, al trabajo doméstico, hablemos de hacer la comida, preocuparnos, organizar, además de las labores de cuidado. Si tienes niños, si tienes personas mayores a cargo tuyo, etc. Entonces, creo que la pandemia nos obligó a darnos cuenta de quién estaba asumiendo ese trabajo que está invisibilizado, que no es remunerado, pero que permite que el mundo funcione. Creo que ese fue un avance importante. Y ya para ir finalizando esta conversación contigo, Paz, me gustaría preguntarte cuáles son las medidas que tú implementarías para poder de a poco ir disminuyendo todas estas brechas de género. Yo creo que ahora hay oportunidades en todos los sectores, o sea, desde la sociedad civil que se ha movilizado con mucha fuerza, todo el movimiento feminista que tal vez por desconocimiento lo estigmatizamos. El feminismo tiene que ver con defender los derechos de las mujeres, no tiene que ver con irnos en contra de la otra mitad del mundo, ¿sí? Pero creo que el movimiento feminista ha movilizado muchísimo y ha puesto sobre la mesa el tema. Y las empresas también hoy en día tienen una tremenda oportunidad de avanzar en tener equipos más balanceados, que yo te decía, y ser más efectivos, ser más innovadores a través de sus planes de igualdad de género. O sea, hoy en día hay iniciativas maravillosas en el país, como la iniciativa de paridad de género, que está llevando adelante y liderando el Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Está la norma chilena 3262, que también es una ayuda al sector privado para que incorpore planes de género al interior de las organizaciones. Está todos los principios del empoderamiento de las mujeres que llevamos adelante desde ONU Mujeres. Entonces, están las herramientas para hacerlo, hay medición de brechas, hay diagnóstico, hay instrumentos, hay indicadores que van a poder traducirse en una gestión con perspectiva de género en las empresas, en la sociedad civil y finalmente que avancemos todos. Y ese yo creo que es el objetivo que buscamos. Te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición a conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Feliz de poder conversar. Una de las medidas del sistema previsional chileno para disminuir las brechas de género es el bono por hijo o hija, nacido vivo o adoptado. Para conocer más sobre esta presentación dirigida a las mujeres que fueron madres, los invito a ver la siguiente cápsula. Hola, ¿sabías que existen medidas para impulsar la equidad de género en el sistema previsional? Acá te contaremos sobre una, el bono por hija o hijo nacido vivo o adoptado. En Chile, las mujeres están en una situación previsional más precaria que los hombres, debido a brechas e inequidades en el contexto cultural y laboral, principalmente. Esto ha derivado, entre otras situaciones, en una menor participación laboral de las mujeres, lo que repercute en un menor ahorro y, en definitiva, en menores pensiones. De ahí que en 2008 se estableció el bono por hija o hijo nacido vivo o adoptado, un beneficio de cargo fiscal que incrementa el monto de la pensión de la mujer que fue madre, pues el beneficio, que como su nombre lo indica, se genera por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado, pasa a ser parte del fondo ahorrado en la cuenta individual de AFP. ¿Cuánto dinero se entrega por cada hijo o hija? Cada bono equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales. Si el niño o niña nació antes del 1 de junio de 2009, se toma en cuenta el ingreso mínimo de julio de ese año, 195.000 pesos. Si el hijo o hija nació después de esa fecha, se considera el ingreso mínimo del mes de su nacimiento. Los montos pasarán a integrar los fondos previsionales al momento de solicitar el beneficio desde los 65 años, no antes. Con esta información terminamos nuestro primer capítulo y los dejamos invitados a seguir todas nuestras otras informaciones sobre el sistema previsional en nuestra página web
www.elrancagüino.cl/seguridad social. Nosotros nos volveremos a encontrar por este mismo canal la próxima semana, cuando hablemos de los beneficios de cotizar para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes. Que tengan una muy buena jornada y muchas gracias. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile.